tomen asiento si gustan. En ese ambiente de adoración, creo que no hay mejor ambiente que ese ambiente donde podemos buscar a Dios. Como cristianos, no hay otra cosa. Buscar a Dios. Todos los días, cada momento, cada segundo, cada instante, en cada circunstancia, en cada lugar, en cada tiempo. Y es muy importante que nosotros podamos reflexionar en esto, porque Dios en este tiempo está buscando algo especial de todos nosotros. Está buscando guerreros, está buscando luchadores, está buscando gente que esté levantando la bandera que dice Jesús y que sea capaz de ir al frente en la batalla. Yo creo que ninguno de nosotros puede llegar a decir, bueno, voy, sea como sea, caiga quien caiga, porque hay momentos en los que es difícil, no es fácil. Hay momentos en los que solo no podemos confiar a veces ni siquiera en nosotros mismos. No sé si les pasa a ustedes, pero a veces yo me sorprendo de mí mismo pensando, diciendo, ocultando cosas que son netamente humanas, propias de mi debilidad, pero que están. Y esas cosas son las que tienen que ir muriendo, tienen que ir desapareciendo, pero no ocultas, escondidas, sino más bien siendo transformadas por el poder de Dios. Necesitamos ser transformados por el poder de Dios para poder enfrentar la batalla que nos toca. Muchas de las cosas que nos van a tocar enfrentar en estos tiempos van a ser difíciles. En muchas vamos a correr peligros, riesgos, situaciones que van a ser muy complicadas porque vamos a ser probados. Pero Dios quiere revestirnos de poder y de autoridad. Él quiere hacernos nuevos, quiere transformarnos de tal manera que si antes nos asombrábamos de nuestras debilidades, ahora nos asombremos de nuestras fortalezas. Él quiere hacer la obra perfecta, preciosa de liberarnos de toda maldad. Quiere hacernos libres de malos pensamientos, de malos sentimientos y de malas acciones. Y vuelvo a lo mismo, no que queden escondidos dentro nuestro, sino que seamos totalmente libres. Él quiere hacerlo. A veces nosotros o no sabemos o no queremos que Él lo haga. A veces nos pasa que estamos muy acostumbrados a ser como somos, a vivir como vivimos y a pensar como pensamos. Y a veces en esa comodidad hasta tenemos convivencia con nuestros propios pecados. A veces nos pasa que nos sorprendemos de nosotros mismos. Pero Dios quiere santificarnos. Santidad es una palabra que representa pureza, pero también representa ser apartados para Dios con un propósito. Y si Dios ha querido apartarnos para un propósito, es porque Él, más que nadie, confía en nosotros.
por ahí podríamos sorprendernos, pero de que Dios confíe en nosotros. Yo confío en Dios, pero Dios confía en mí. Puede ser que Dios confíe en vos, en cada uno de nosotros. Puede ser. ¿No será muy arriesgado? Dios, tened cuidado, ¿no será muy arriesgado que confíes en mí? Te puedo fallar. Te podés equivocar. La pregunta es, ¿se puede equivocar Dios? Dios no se equivoca. Y si ha confiado en vos, es porque sabe qué y cómo podés llegar a ser. Cada uno de nosotros pasa por un proceso de santificación y de purificación, que es el proceso de la vida misma. A esta vida hemos venido a ser santificados, a purificarnos, a ser perfeccionados por Dios para estar con Él eternamente y desde allí inclusive gobernar el universo. Y eso, bueno, ya es hablar en otros términos. Que Dios confíe en nosotros ya es, digamos, asombroso. Pero que Dios confíe para que gobernemos el universo, ya eso pasa a mayores, ¿no? Sin embargo, la palabra lo dice. Pero lo más importante que hoy vamos a tratar o que vamos a compartir es que Dios quiere purificarnos, santificarnos. Y yo les voy a contar un poquito rápidamente de qué manera y para qué. Dice la palabra de Dios que cuando estaba Jesús con sus discípulos, estaban orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Orar es conversar con Dios, con el Padre. Entonces le estaban diciendo: enséñanos a comunicarnos. ¿Cómo podemos hacer para comunicarnos? Porque había un problema. Hasta ahora Dios les había estado hablando, pero ellos estaban aprendiendo a hablarle a Dios. Y entonces Jesús, en esta oración que nos enseña y que es una oración modelo, ¿no es cierto?, les dice, pregunto, ¿sabemos esta oración? ¿Sabemos esta oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Saben qué me ha pasado a veces? A mí me toca recibir a los niños y despedir a los que se mueren. Los recibo, los caso, los presento y los caso y después se mueren. Y en eso de que a veces se muere la gente me ha pasado de tratar de congeniar una oración en común y hay gente cristiana que no sabe esta oración. Y uno podría decir, bueno, pero como evangélicos siempre hacemos hincapié de que no, la cosa no es aprenderse la letra al pie de la letra, como dirían, ¿no es cierto?, sino el concepto, el contenido. Es cierto eso, pero también es cierto de que hay palabras de Jesús que no podemos perder, que no las podemos dejar pasar, y en esta Jesús nos está enseñando cómo orar y cómo santificarnos. Y dice así: Señor, enséñanos a orar, le dijeron los discípulos, y enseñó a sus discípulos y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjense que hay oraciones, hay distintas versiones, ¿vieron? Yo acabo de leer la versión, la NBI, Nueva Versión Internacional, la clásica, algunas otras palabritas, pero en definitiva
tenemos que, al menos una versión tenemos que saber, para que nos sirva de guía. No está repitiendo como loro, pero sí que nos sirva de guía para poder entender cómo conversar con Dios, para que Él nos escuche. Y dice más adelante en el versículo 9, yo les digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Este versículo nada más daría para hablar bastante. Pero lo más interesante de este versículo es que Jesús nos está diciendo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, es decir, que la comunicación está abierta. La comunicación está abierta, no hay ya, inclusive el mismo Jesús se encarga de establecer esta comunicación de una manera muy especial cuando Él muere en la cruz y dice la palabra que el velo del templo se rasgó de punta a punta. Ese velo no era una telita de cebolla, era gruesa, estaba hecha con piel de animal. Y ese velo se rasgó porque ese era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar donde estaba el sacerdote del lugar donde estaba la presencia de Dios. Es decir, que es toda una simbología, pero viene al caso como para entender que no hay impedimento para hablar con Dios, para pedirle, para buscarle, para encontrarlo. No hay impedimento, solamente tenemos que hacerlo. Solamente tenemos que hacerlo, así que aprovechemos que el Dios, creador del universo, Dios todopoderoso, está esperando que lo busquemos. ¿Y qué importancia tiene esto que estábamos hablando recién, de conocer la palabra de Dios? De oírla y de guardarla, dice en algunas versiones. Esta es la palabra de Dios, la podemos oír y la podemos guardar. Ahí está guardada, ¿no es cierto? La guardé. El guardar no es ese guardar, sino el guardar de llevarla a la práctica. Llevarla a la práctica. Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios, oír a Dios y llevar a la práctica lo que Dios nos dice. ¿Para qué? Para santificarnos, para perfeccionarnos, para purificarnos, para que salga de nosotros todo lo malo, toda la maldad que hay y que necesitamos ser limpios de esa maldad, ser limpios del pecado, porque en el cielo no se peca. Vamos hacia allá. Y es más, podemos vivir un anticipo del cielo aquí en la tierra, según vivamos con Dios, o un anticipo del infierno según vivamos sin Dios. ¿Qué importancia tiene el oír la palabra de Dios y guardarla? Fíjense sencillamente en Lucas 11 nos explica que somos bienaventurados, otras versiones dicen felices. Qué interesante este versículo 27 de Lucas 11, ¿no? Dice, mientras decía estas cosas eran que estaba enseñándole el Padre Nuestro. Mientras decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Uno podría decir, supongamos, no sé, que esta mujer está diciendo, feliz es tu mamá, o feliz alguien, una persona determinada que fue la que contribuyó a que Jesús naciera. Sin embargo, Jesús, siempre sabio, ubica las cosas en su lugar y le dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjense qué interesante, porque él pone en su lugar, dice, no, idolatría no. Yo les voy a dar
palabra, ustedes cúmplanla y entonces van a ser felices. En Deuteronomio 11, Dios mismo es el que está hablando y dice: amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus ordenanzas, preceptos, normas y mandamientos. Recuerden hoy que fueron ustedes y no sus hijos los que vieron y experimentaron la disciplina del Señor su Dios. Este es Dios que les está hablando después que fueron liberados de Egipto, ¿no es cierto? Y que vieron tantos milagros, porque en realidad el solo hecho de que el mar se abriera ya da para hablar. Pero aparte hubieron otro montón de cosas que ellos vivieron estando en el desierto y fueron milagros realmente. Recuerden también lo que Él hizo por ustedes en el desierto hasta que llegaron a este lugar. Estaban a las puertas de la tierra prometida y dice: ciertamente ustedes han visto con sus propios ojos todas las maravillas que el Señor ha hecho. Permítanme hacer un paréntesis en este párrafo. Las cosas que Dios hace, las hace con un propósito. Y escuché una frase que me interesó: Dios no tiene problemas, tiene planes. Las cosas que Él hace están dentro de sus planes. Y en otro pasaje dice que Dios metió al pueblo en el desierto para disciplinarlos, o sea, para corregir su rumbo, para probarlos y para ver qué había en su corazón. ¿Qué tiene que ver esto con lo que nos está pasando en nuestras vidas? Que cada cosa que nos pasa, justamente Dios a veces las permite para que podamos ser corregidos, orientados, probados y para ver qué hay en nuestro corazón. Y yendo a un tema candente, que es el tema hoy del debate del aborto, realmente yo venía bastante tensionado. Las canciones que cantamos me hicieron descansar en Dios y saber que no importa el resultado, más allá de que tenemos la esperanza de que Dios va a obrar, no importa el resultado, estamos viviendo una época donde todos, cada uno de nosotros será probado, será corregido y Dios va a estar viendo qué hay en nuestro corazón. Así que preparémonos de la mejor manera posible. ¿Cuál es la mejor manera posible? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es decir, charlando, pidiendo, buscando a Dios, encontrándolo, hablándole, pidiéndole, porque el que pide, recibirá. El que lo busca, lo encontrará. Por eso, cumplan todos los mandamientos que les he mandado, para que sean fuertes y puedan cruzar el Jordán y tomar posesión de la tierra. Fíjense qué clarito. Para estos son los planes de Dios. Nosotros muchas veces hablamos de la tierra prometida, pero muchas veces nosotros queremos ser felices. Muchas veces nosotros queremos ser libres del pecado, de la maldad, de las cosas que nos han arruinado la vida. Y queremos que Dios haga un milagro. Y Dios dice: para esto les estoy dando mis mandamientos, para que sean fuertes y ustedes puedan cruzar el Jordán, dice, y tomar posesión de esa felicidad, de esa vida santa, limpia, pura, que nos permitirá vivir acá en la tierra un anticipo del cielo y luego la eternidad junto con Cristo. Si ustedes obedecen fielmente a los mandamientos que les doy hoy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo el corazón y con todo el alma, entonces Él enviará lluvia oportuna sobre su tierra y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Yo he resumido un poco porque los versículos son un poco más largos, pero el concepto es este. Si nosotros
seguimos las directivas, el diseño de Dios para nuestras vidas, nosotros vamos a recibir la provisión y la bendición de Dios, y Él va a proveer de tal manera que nosotros estaremos satisfechos. Cuidado, dice el versículo 16, no se dejen seducir, no se descarríen, ni adoren a otros dioses, ni se inclinen ante ellos, porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes. Grábense en estas palabras, en el corazón y en la mente. Enséñenselas a sus hijos y repítenselas cuando estén en la casa, cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Así, mientras existan los cielos sobre la tierra, ustedes y sus descendientes prolongarán su vida sobre la tierra que el Señor juró a los antepasados de ustedes que les daría. Si ustedes obedecen todos estos mandamientos que les doy y aman al Señor su Dios y siguen todos sus caminos y les son fieles, entonces el Señor expulsará del territorio de ustedes a todas esas naciones. Así podrán desposeerlas, aunque sean más grandes y más fuertes que ustedes. Y acá un pasaje que nos encanta decirlo, pero tiene sus condiciones. Todo lugar donde planten el pie será de ustedes. Todo el lugar que pise será tuyo. Yo me acuerdo de alguien que una vez vio un auto que le gustó y dijo, voy a buscar a ver de qué forma subo y lo piso, no sé, piso la alfombra, quizás Dios le dio la alfombra después, pero no podemos saber bien. Pero lo interesante es que Dios nos está dando una promesa. Nos está diciendo, si ustedes guardan mis enseñanzas, si siguen mi diseño, yo les voy a proveer. Yo les voy a proveer. ¿Para qué? Para pelear la verdadera batalla. Para poner las cosas en su lugar. Para hacer retroceder al diablo y para conquistar la tierra prometida. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Vemos por televisión, por YouTube, por distintos medios, un montón de cosas que están pasando. Con este tema del aborto se han dado algunas cosas impresionantes. Vemos cómo hay gente que uno dice, no puede ser que piense así, que hable así y que actúe así. Y sin embargo lo están haciendo. Hemos visto videos que podríamos decir son rayanos en la locura. Gente que hace cosas tremendas. Y cuando digo tremendas, hablo también de ocultismo. Gente que han hecho en una plaza pública de Santa Fe un ritual satánico, 7 mujeres vestidas de brujas haciendo todo un ritual y leyendo y explicando y diciendo. Digo yo, es tremendo la influencia que de alguna manera el enemigo está buscando ejercer cuando se ve perdido. Cualquier cosa le es útil, cualquier presión le sirve, pero la palabra de Dios nos lleva a que soportemos, a que resistamos, a que no bajemos los brazos, sino por el contrario, que sepamos que tenemos la guerra ganada y la victoria concedida porque ya Cristo venció al diablo y que nos ha dado a nosotros, que creemos en Él, que creemos en Jesucristo. El creer en Jesucristo no es simplemente decir, sí, bueno, entiendo, lo tomo, sino el hecho de decir, estoy unido a Él. Como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y todo esto nos va a permitir caminar por el camino correcto, por el camino de bendición. Fíjense en lo que dice Dios un poquito más adelante, en el versículo 26, en Deuteronomio 11, dice, hoy les doy a elegir bendición o maldición. No hay un camino intermedio. ¿Se dieron cuenta que son 2 caminos? No hay un camino intermedio. No hay grises en esto, o es blanco o es negro. Camino de bendición o camino de maldición.
Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que yo les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Ustedes están a punto de cruzar el Jordán y entrar a tomar posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Cuando la hayan tomado y ya estén viviendo allí, cuiden de obedecer todos los preceptos y las normas que hoy les mando. Y este último versículo es interesante porque fíjense en que les está diciendo, para empezar a caminar a partir de ahora, yo les pongo dos caminos, camino de bendición o camino de maldición. ¿Para qué? Para conquistar la tierra prometida. Pero al final aclara, pero cuando estén en la tierra prometida, no se confíen. Sigan obedeciendo, dice. Porque muchas veces nos pasa que tenemos un problema, supongamos, no sé, que es un problema financiero, y estamos con el agua acá en la boca, y después empieza a subir el agua y ya está en la nariz, y nos cuesta respirar, y ya estamos por encima de la nariz, estamos a los altos. Y Dios hace un milagro, surge la solución, y entonces cuando el agua ya, digamos que está en el cuello, ya podemos respirar, no tenemos que andar a los altos y no nos cansamos, ahí ya nos confiamos y empezamos de nuevo a abrir la canilla y resulta que el agua vuelve a subir. Dios está diciendo, yo les voy a dar la tierra prometida, lo que ustedes me están pidiendo, yo se los voy a dar, pero no se confíen, dice, cumplan mis mandamientos. Este es el diseño de Dios. Este es el plano. Un arquitecto, para construir una casa se necesita un plano. Si construís una casa a ojo, quizás te sale, pero en algún momento se te puede venir abajo algo puede fallar. Dios nos da el diseño perfecto de nuestras vidas. Ahora imagínense ustedes lo que puede llegar a pasar si, por ejemplo, un soldado va a la guerra y llega y está en la guerra, está en la trinchera y quiere disparar para defenderse y no encuentra un fusil. Lo hieren, quiere curarse la herida y no encuentra un botiquín. Queda tirado y tiene hambre y no encuentra comida. Lo que Dios está diciendo es que nunca nos va a mandar a la guerra sin darnos las provisiones. Él se va a encargar de darnos el botiquín, el arma y los alimentos necesarios para que nosotros vayamos a la guerra y conquistemos la batalla. Una parte la va a hacer Dios, la otra parte la tenemos que hacer nosotros. Por eso dice que es para que nosotros tengamos la fuerza suficiente para conquistar la tierra prometida. A Josué, cuando le dice que pase, le dice, mira, presta atención, que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo todos los días de tu vida. Qué lindo, ¿no? Saber que Dios va a estar con nosotros todos los días, en cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia. Si oímos su palabra y la ponemos en práctica. Hoy es tiempo de definiciones. Podríamos decir que hoy es un día especial. Los diputados tienen que tomar decisiones. Pero nosotros también tenemos que tomar decisiones. Los diputados tienen su problema, nosotros tenemos nuestros problemas. Nuestras decisiones construyen nuestro futuro. Hoy, delante nuestro hay dos caminos, camino de bendición y camino de maldición. Hoy delante nuestro hay una palabra de parte de Dios que dice, el que me busque me encontrará, el que me pida recibirá.
Hoy es tiempo de decisiones y creo que nosotros podemos estar tomando algunas decisiones. La decisión fundamental es justamente la palabra sería aferrarse, sujetarse, someterse a Dios. Escuchar su palabra, pero también llevarla a la práctica. Ese es el mejor ejemplo o la mejor muestra de que estamos aferrados a Dios. Cualquiera de nosotros puede decir que sí o que no, pero Dios quiere ayudarnos a caminar por este camino. Hoy es tiempo de decisiones, de definiciones. Los diputados están, algunos ya definidos, pero hay algunos que están sin definirse o por lo menos mantienen la incógnita. Y nosotros vamos a orar también por ellos, pero vamos a orar también por las definiciones que se vienen en Argentina, porque esto es solamente el principio, ¿saben? Atrás de esto viene más. Y es un tiempo de definiciones para un pueblo que tendrá que decidir si sigue a Dios o no. Es un tiempo, uno se va a quedar asombrado, como algunos de los que menos pensábamos van a tener reacciones tremendamente disparatadas. Y nosotros tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría para poder hablarles. Quizás no los vamos a convencer, pero sí para poder presentarles a quien puede llegar a convencerlos. El que es la luz, para que ilumine sus mentes y sus pensamientos y puedan realmente darse cuenta de que están en un problema. Nosotros vamos a orar ahora enseguida, ahora vamos a dividirnos en grupos para orar. Fundamentalmente vamos a orar por Argentina, por nuestro país. Más allá que seamos argentinos o no, esto no tiene nada que ver, estamos hablando del ambiente en el que estamos viviendo, del ambiente espiritual inclusive, pero por sobre todo queremos que Argentina sea bendecida, y si Argentina queremos que sea bendecida, tiene que obedecer a Dios, tiene que escuchar la palabra de Dios. Entonces vamos a orar también por nosotros, la iglesia, para que la iglesia sea lo suficientemente activa como para llevar la palabra de Dios y proclamarla y hablarle a la gente y explicarles. Podemos llegar a recibir las respuestas más insólitas, no importa, la palabra de Dios no se discute, se expone. Pero nosotros tenemos que hacerlos, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, no tenemos que desmayar, sino que tenemos que llevar esa palabra a la gente que lo necesita. Y aun si las personas no saben cómo pedir, nosotros pedir por ellos. Por eso vamos a orar ahora por Argentina, vamos a orar por nosotros como iglesia y vamos a orar también por estos diputados que están necesitando de nuestras oraciones. Les invito a que nos ubiquemos, que nos formemos en grupos de 3, si les parece. Y allí los sugieres nos van a arrimar la lista de los diputados que están en dudas, digamos. Más que nada para pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo les esté hablando. Oremos por Argentina, por el tiempo que se viene, para que Dios nos ilumine. A nosotros también oremos como iglesia, para que Dios nos ilumine de una manera contundente y que podamos realmente llevar la palabra de Dios. Nos tomamos este tiempo de oración, nos dividimos entre 2 o 3